reina por los siglos de los siglos. A Él le cantamos en esta hermosa tarde. ¿Cuántos dan glorias a Dios por su presencia en este lugar? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Así también aquellos hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, por lo que es vía Facebook Live. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a lo que es la palabra que Dios trae para nuestras vidas en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche. Decimos tarde porque aún está de día en este lugar. Y así vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículo 24. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia y su justicia es por los siglos de los siglos. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24 al 30. Vamos a leer desde el 24 hasta el 31. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por sus misericordias en nuestras vidas. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Oramos al Señor. Bendito Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Gracias te damos por tu favor en nosotros, Señor. Espíritu Santo, toma control de todo lo que se va a hablar, de todo lo que se va a decir. Sea guiado a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que Padre Celestial, esta palabra, Señor, traiga un despertar. Que esta palabra traiga sanidad. Que esta palabra, Padre Celestial, traiga restauración y traiga vida, Señor, a esta humanidad, a aquellas personas que nos sintonizan, Padre. Aquellos hermanos, Padre Celestial, que por A o B motivo están pasando, Señor, momentos difíciles, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, porque tú así lo has prometido, sino que dará fruto hasta el 100 por 1 en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos contentos por lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Es un poco irónico decir para algunos que estamos en victoria, pero sí estamos en victoria. La Biblia nos enseña, hermano, que en tiempos difíciles es donde Dios se da a conocer a sus hijos. El Señor le habla al apóstol Pablo y allá en el libro, hermano, de los Hechos, y en el libro, perdón, de Corintios, y le dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero compartir con ustedes la palabra que el Espíritu Santo de Dios puso que hablase en esta hermosa noche, porque nosotros hablamos por palabra de Dios. Amén. Todo lo que nosotros hablamos a la hora de pararnos proviene del corazón de Dios. Dios nos guarde que hablemos palabra que venga de nuestra propia voluntad, de nuestro propio corazón. Y yo puse como tema, como en signo de pregunta: ¿quién podrá ayudarnos?
Una pregunta muy común en estos tiempos que estamos viviendo de dificultades, en estos tiempos que estamos viviendo de miedo, de temor, de angustia, hermanos, tiempos difíciles los cuales la humanidad está atravesando sobre esta tierra. Tiempos en los cuales aún la iglesia, aún los hijos de Dios hemos sido tocados. Porque si bien es cierto, hermano, esto no ha afectado nuestra fe por el momento. Esto no ha ido directamente a la fe del cristiano. Esto, hermano, no ha venido a tocar nuestra creencia en el único Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sino que esto ha venido a tocar a todo mundo. Lo que es este virus, esta enfermedad ha tocado a toda persona, no importando raza, no importando sexo, no importando edad. Esto ha venido afectar a muchas personas. Los tiempos son difíciles que estamos viviendo sobre esta tierra, pero en medio de esos tiempos difíciles, la mano poderosa del Señor, hermano, no se ha cortado para salvar, dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién podrá ayudarnos? Una pregunta muy común que se ha hecho hoy en día, hermano, y hasta gente que no conoce del Señor, hasta gente que no camina en los caminos, valga la redundancia, del Señor se hace. ¿Quién puede ayudarnos ahora? ¿Quién puede sacarnos de esta situación en la que nosotros estamos viviendo? Situación en la que estamos atravesando. El miedo ha invadido la vida del hombre. El miedo se ha apoderado de la vida del ser humano. Angustia, hermano, ha embargado la vida del hombre a causa de la situación que estamos viviendo. Y decidí ponerle como tema: ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudarnos? Porque muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Quién puede ayudarnos ahora en esta situación? Muchas veces nos hemos visto en situaciones tan difíciles, hermano, que se nos ha olvidado que aquel a quien nosotros le servimos vive y reina por los siglos de los siglos, y poderoso es Él para ayudarnos en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y agarré, hermano, como punto de partida este pasaje en la palabra de Dios. Nos encontramos, hermano, con un acontecimiento bien impactante, como lo era, hermano, que el pueblo de Israel había sido encerrado por sus enemigos. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 6 que acabamos de leer, que se levantó el rey de Siria con todo su ejército para sitiar a Israel. Cuando hablamos de sitiar, hermano, la palabra sitiar quiere decir que se encerraron al pueblo de Israel, encerraron a sus ciudadanos, a sus pobladores de Samaria, hermano, los encerraron en su propia casa y no los dejaban ni salir, no dejaban salir a nadie, ni tampoco nadie podía entrar de aquella ciudad. Hermanos, los sirios estaban en un ejército enemigo de Israel. Estaban buscando la manera de ver cómo terminaban con el pueblo de Dios en este tiempo, y no habiendo, hermano, no hallando otra forma, otra estrategia de cómo, hermano, poderlos destruir, decidieron encerrarlos. Déjeme parafrasear: ellos dijeron: vamos a encerrar al pueblo de Israel para que ahí mueran, para que ahí cada uno de ellos mueran a causa de las calamidades que este encerramiento les va a traer. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y no son tiempos tan lejanos a los tiempos que ellos estaban viviendo. Probablemente, hermano, tú te encuentras con miedo. Probablemente tú te encuentras encerrado. No quizás, hermano, hablando directamente estás encerrado en tu casa, sino que te sientes encerrado espiritualmente hablando. Probablemente tú estás pasando dificultades muy difíciles en estos momentos, pero déjame decirte que hay un Dios que trabaja en todo tiempo a favor de sus hijos y a favor de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Los tiempos son difíciles. Vivimos tiempos de temor, angustia, preocupaciones, escaseces, dificultades económicas, enfermedades, etcétera, etcétera. Todos estos males, hermanos, han invadido al hombre. Mucha gente está muriendo a consecuencia de esta dificultad que estamos atravesando mundialmente hablando. Muchos hijos, muchos siervos del Señor están partiendo a la presencia del Señor, y si hacemos una pauta a eso, nos vamos a poder dar cuenta que la venida del Hijo del Hombre cada vez está más cerca. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca de venir por una iglesia que se guardó para Él.
No importando las circunstancias que momentáneamente nos están rodeando, nosotros tenemos que tener la convicción que Cristo viene pronto por cada uno de nosotros. Amén. Samaria se encontraba, hermano, en una situación bien difícil. El pueblo de Israel había sido encerrado por sus enemigos. Los habían encerrado, hermano, en su propia casa. Estaban encerrados, no hallaban qué hacer. Los sirios dijeron, hermano, dice la Biblia en el versículo 24, que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a su ejército y subió y sitió a Samaria. Dijeron ellos, los vamos a encerrar, porque verdaderamente encerrados ellos nos van a hallar qué hacer. Y hermanos, y déjame decirte que el enemigo, que el Señor lo reprenda, te estudia. Estudia, antes de atacarte te estudia. Si tú piensas, hermano, que Él está descuidado, déjame decirte que los descuidados muchas veces somos nosotros, que pensamos que Él quizás se tomó un break. No, muchas veces los que nos descuidamos somos nosotros, hermano. El enemigo no descansa. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que estar siempre vigilantes, con los ojos abiertos, porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Bendito sea el nombre del Señor. Mas, hermano, esta situación que se había dado con Samaria, con Israel, trajo muchas consecuencias. Y como lo acabamos de leer, dice la Biblia que hubo una gran hambruna en aquel tiempo debido a ese encerramiento. Debido a que estaban encerrados, debido a que no podían salir, hermano. Ellos, dice la Biblia, que estaban teniendo dificultades para abastecerse de alimentos. Estoy parafraseando. Hoy en día, hermanos, la situación no es tan lejos como lo era esta situación. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. El Señor nos está hablando, hermano, en cada mensaje. Nos está hablando por todos lados, por todos los medios, de que ya la venida del Hijo del Hombre se acerca. Las señales se están cumpliendo. Las señales se están cumpliendo. El Señor viene pronto. Es necesario que cada uno de nosotros nos preparemos para ese encuentro con el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero uno de los errores, hermano, uno de los defectos tan grandes que tiene el hombre, si se puede decir de esa forma, es que somos mal agradecidos y nos olvidamos del favor de Dios. Nos olvidamos, hermano, de Dios. Si leemos la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que el problema de Israel era que abandonaba, hermano, el servicio a Dios. Abandonaba a aquel Dios grande, a aquel Dios poderoso, aquel Dios que tuvo misericordia de ellos. Dice la palabra del Señor que subió el clamor de los hijos de Israel hacia la presencia de Dios, y Dios tuvo misericordia y los sacó de la casa de certidumbre, los sacó de la casa, hermano, de esclavitud donde ellos se encontraban, de la opresión de los egipcios, y los hizo libres. Sin embargo, uno de los problemas que siempre tuvo Israel, hermano, era que se olvidaba del favor del Señor. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que somos, hermano, olvidadizos. Nos olvidamos, hermano, que tenemos un Dios que nos rescató. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y para qué nos sacó. Amén. Porque no nos sacó por casualidad del lodo cenagoso. Nos sacó de ahí, hermano, para ser, hermano, una nueva criatura, para servirle a Él, para caminar en sus mandamientos, para caminar en sus estatutos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos encontramos con una escena no muy alentadora. Nos encontramos en este versículo 26 en este versículo 24 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, con una situación no muy alentadora. El pueblo de Israel, el pueblo de quien Dios, hermano, hace referencia a que es la niña de sus ojos. El pueblo, hermano, de quien Dios se complacía. Sin embargo, en esta ocasión se encontraban abandonados por el Dios Todopoderoso, ya que continuamente sus reyes, hermanos, se olvidaban del Señor, se olvidaban del favor de Dios. Y si usted lee la palabra de Dios, dice la Biblia que cada vez que estos reyes o que el pueblo se alejaba de Dios o le daba la espalda, dice la Biblia que Dios levantaba enemigos para Israel. Muchas veces va a haber necesidad que se levanten situaciones, si podemos decirlo, en nuestra contra.
Porque el Señor, hermano, aún esa situación la usa para despertarnos y para decirnos: aquí estoy. Te has olvidado de mí, te has olvidado de tu primer amor, te has olvidado de aquello que tú un día recibiste, te has olvidado del favor que yo tuve para contigo cuando te encontrabas vagando en el mundo sin rumbo y sin dirección y sin esperanza. Dios usará esas situaciones, hermano, para llamar la atención de su pueblo. Samaria, hermano, estaba rodeada. Nadie entraba y nadie salía de aquel lugar. Y esa situación iba a traer grandes dificultades. Como lo dije al principio, que una de ellas iba a ser la escasez de alimentos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Estaba rodeada, encerrada, aprisionada en su propia casa por un ejército sirio, por un ejército idólatra, por un ejército que los odiaba y que no los, hermanos, que no quería el bien para ellos, al contrario, querían destruirlos. Bendito sea el nombre del Señor. A través de la historia, a través de la palabra de Dios, leemos que estos hombres siempre mantuvieron guerra con Israel. Y capítulos atrás o versículos atrás leemos, hermanos, cómo estos sirios se levantan y atacar al pueblo de Dios. Y siempre tuvieron, hermanos, la idea de rodearlos y de encerrarlos. En el capítulo 6, en el versículo 1 leemos cómo ellos los encerraron, hermano. Encerraron a los israelitas, los encerraron en su propia tierra y querían destruirlos. Mas la palabra del Señor vino al profeta Eliseo, hermano, y por palabra de él, Dios los libró de aquel ejército malo. Porque el Señor siempre va a estar presto a ayudarnos, amén. El Señor siempre, hermano, va a estar presto a ayudarnos. Lo único que nosotros necesitamos es recapacitar y volver en sí como el hijo pródigo y decir: verdaderamente he dejado al Dios poderoso, he dejado a aquel Dios que yo le hice las promesas, que le iba a servir, que le iba a buscar en todo tiempo. Lo he dejado y por eso quizás ha venido temor a mi vida. Hermano, yo sé de que el temor y el miedo es grande y va a llegar a nuestra vida, pero juntamente con ese temor, cuando caminamos, hermano, en los caminos del Señor, cuando hemos reconocido y cuando tenemos la convicción, vemos cómo cuando el hombre se aparta de los caminos de Dios, cae a lo más bajo. Yo no sé cuántos se han alejado de los caminos del Señor. Yo no sé cuál es tu situación actualmente, pero hay un Dios que todo lo sabe y que lo escudriña a través de su Espíritu Santo. Y en esta hermosa tarde el Señor quiere decirte: vuelve a casa, vuelve a casa. Solo en casa tú vas a encontrar protección. Solo en la casa de Dios tú vas a encontrar. Y cuando estoy diciendo vuelve a casa de Dios, quiero que me entienda y que lo pueda digerir bien. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo digo eso, no me estoy refiriendo literalmente que usted venga y le estoy obligando a que venga a este lugar. No, vuelva su corazón al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Volvamos nuestro corazón al Señor, aquel que nos amó primero, aquel hermano que dio su vida por nosotros en una cruz. A Él tenemos que volvernos de todo nuestro corazón. La situación era bien difícil. La situación era bien difícil para estas personas. Estaban siendo, hermano, acabados por sus enemigos. Y dice la Biblia, en el mismo versículo 25: y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y no voy a entrar en detalle en esto, pero 5 piezas de plata andaba por alrededor de $11 según los estudios. Y si usted busca hermano, en la Nueva Versión Internacional, se dará cuenta que cuando el escritor se refiere a estiércol de paloma, lo pone, hermano, refiriéndose para darnos a entender la gran calamidad que se estaba teniendo en aquellos tiempos. Porque si usted lee la Nueva Versión Internacional, ahí no está escrito como estiércol, sino que dice algarrobos. Y como todos hemos leído, hermano, la palabra del Señor, dice en el versículo 27:
En la nueva versión, le voy a leer lo que dice, cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, versículo 25. El sitio duró tanto tiempo que provocó una hambre terrible en la ciudad, a tal grado que la cabeza de un asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5 monedas. Hermano, no vamos, como lo dije, no vamos a entrar en detalle en esto. El Señor nos da, hermano, a entender y a través de su Espíritu Santo y su palabra, qué tan grave era la situación de aquel pueblo que estaba atravesando, porque habían caído en manos de sus enemigos. El rey, hermano, de aquellos tiempos que gobernaba aquella ciudad como lo era Samaria, era Joram. Este rey, hermano, dice la Biblia que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. En el capítulo 3 del mismo segundo libro de Reyes, hizo lo malo delante de Dios, porque dice, hermano, que aunque no lo hizo como sus padres, pero dice que anduvo en los caminos de Jeroboam. Y dice la Biblia, hermano, si usted estudia la palabra del Señor, el libro de los Reyes y la Crónica, dice la Biblia que ese rey Jeroboam hizo lo malo delante de Dios, porque dice la Biblia que mandó a hacer estatuas para inducir al pueblo de Israel a que adorasen a los becerros que él mandó a hacer. Y eso lo encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Y aparte de eso, dice la Biblia que este rey Jeroboam mandó a hacer 2 becerros y indució, hermano, y hizo que los moradores de Israel adoraran a esas estatuas hechas. Y vemos ahí, hice este pequeño paréntesis, esta pequeña, hermano, aclaración para que usted entienda cuál era el problema de Israel. Dice la Biblia que este rey del que estamos leyendo acá en el segundo libro de Reyes, Joram, dice la Biblia, hermano, de que hizo lo malo porque anduvo en los caminos de este rey Jeroboam. Alabado sea el nombre del Señor. Y una de las consecuencias grandes, hermano, que viene a nuestra vida cuando caminamos lejos de los caminos del Señor y cuando hacemos lo malo delante de Dios, es que Dios nos deja. El Espíritu de Dios se va de nosotros. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ver, con nuestra forma, hermano, de comportarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 26 dice, si me acompaña al versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y el rey dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero? ¿O del lagar? Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero leerle cómo lo dice, hermano. Me gusta esta versión porque podemos entender mejor. Y la Nueva Versión Internacional dice, el versículo 27, si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? La mujer se dirige al rey esperando recibir algo de él. Sin embargo, el rey estaba siendo, hermano, afectado también, similar al tiempo que estamos viviendo hoy. Como lo dije al principio, todos hemos sido afectados por esta situación, pero lo que va a hacer la diferencia, hermano, en nosotros es el Señor. Lo que va a hacer la diferencia, lo que nos va a sacar de la angustia, lo que nos va a sacar del lodo cenagoso, hermano, es tener depositada nuestra confianza en el dador de la vida, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que la mujer le dice, salve rey, señor mío, en el verso 26. Y el 27 dice, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Acaso yo te puedo dar de comer? Hermano, era tan grave la situación que estas mujeres, leemos más adelante en el verso 28, y le dice el rey, ¿qué tienes? Y se da una conversación entre el rey y esta mujer, y la mujer le declara y le dice, Señor, mira, esta mujer me dijo, dame tu hijo y comámoslo hoy, y mañana nos comemos el mío. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina qué situación más difícil la que ellos estaban pasando? Situación, hermano, en la cual ellos llegaron al punto de comerse, se volvieron caníbales. Comenzaron a comerse entre ellos.
porque no había comida, porque estaba sitiada la ciudad, estaba encerrada, por ende no podían entrar ni podía salir comercio, estaba cerrado todo. La situación se había tornado, hermano, desesperante y frustrante para aquel pueblo y para aquel rey. Y se da esta conversación y le dice: comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Y dice el hermano que la mujer le dice en el verso 29: cocimos pues mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije: ahora comámonos el tuyo, porque ya hicimos guiso del mío, ahora comámonos el tuyo. Y cuando ya le dijo eso la mujer, hermano, mejor aquí corrió que aquí quedó. Le dijo al hijo: andate, que esta te va a hacer chicharrones, porque ya no comimos al de ella. Y dice que ella lo escondió. Ella escondió al hijo para salvarlo, hermano, de que fuera la comida de aquellas mujeres. Lo primero que se escaseó en estos tiempos fue la comida. El hambre era tan severa en Samaria que las mujeres decidieron comerse a sus hijos para poder sobrevivir, lo que indica que se había llegado al extremo de comer cualquier cosa que hubiera disponible. Dios usa tiempos difíciles, hermano. Dios los tiempos difíciles los va a usar para llamar la atención del hombre. Muchas veces nos preguntamos: pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esta situación nos ha venido y nos ha tocado aún a nosotros? ¿No será que Dios está tratando de darnos un mensaje, iglesia? ¿No será que Dios está tratando de mandar un mensaje a la humanidad? ¿No será que Dios, joven o varón de Dios o mujer de Dios, no será que Dios te está llamando la atención a través de esta situación? ¿Ha llegado miedo a tu vida? Es comprensible, va a llegar miedo, pero como lo dije al principio, dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Qué quiere decir? Que verdaderamente este mundo, hermano, está atravesando tiempos difíciles, pero que los tiempos que están atravesando ellos, hermano, no roben mi confianza en el Creador de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No será que Dios está tratando de llamar nuestra atención? ¿No será que Dios está tratando de decirnos: están haciendo las cosas mal, se desviaron, comenzaron por el buen camino, pero en el camino se distrayeron, en el camino, hermanos, vinieron situaciones difíciles que los distrajeron y ahora están desviados del camino correcto? Los tiempos difíciles siempre el Señor los va a usar para tratar de llamar nuestra atención, porque el plan principal de Dios es que cada uno de nosotros nos salvemos, que cada uno de nuestros familiares se salven, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, todos aquellos que nosotros conocemos. Tenemos el tiempo hoy en día y la oportunidad de ponerles el plan de salvación. Y hermano, y hoy le voy a dar un consejo. Si a usted le mandan mensajes, hermano, y hay gente que le manda mensajes y que no le lo dejan en paz, háblales del Señor. Y ahí, hermano, va a tener dos chances de ganar. Uno va a ser de que se lo puede ganar al Señor y usted tiene una recompensa. Por cada alma que uno gane tiene recompensa en el Señor. Y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y si no se arrepiente, y si esta persona no recibe al Señor, lo va a dejar en paz. Hermano, yo así estoy haciendo. Mira, ahí hay unos que me mandan mensajes y yo le digo: mira, hey, ¿cómo estás? Me dicen: estoy bien. ¿Y vos cómo estás? Estamos bien aquí. Que mira, que no sé. Sí, amén. Yo sirvo al Señor ahora. Porque la gente nos conoce. La gente conoce lo que éramos antes. Y al escuchar o al ver quiénes somos ahora, hermano, eso es más que suficiente para testificar que hay un Dios poderoso en los cielos, amén. Que hay un Dios que está en control de todo. Y hermano, y cuando tú le comienzas a hablar, dos cosas van a pasar: o va a recibir al Señor aquella persona, se va a arrepentir a través de tu testimonio, o te deja en paz. Bendito sea el nombre de Dios. Los tiempos son difíciles, estamos tan enfocados, hermano. Y esto era lo que el Señor me hablaba. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es lo que el Señor me decía. Ponga atención. Yo sé que el Señor está hablando a alguien. Dice el Señor: estamos tan enfocados, pero tan enfocados en esta situación como lo estaba Samaria,
como lo estaba el pueblo de Israel, que estaban tan enfocados, hermanos, que estaban encerrados, que habían olvidado que en los cielos hay un Dios poderoso sentado en su trono, que no ha perdido una sola batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Esta situación, hermano, el enemigo la ha usado para desenfocar a la iglesia, porque muchos, usted no me va a dar, hermano, no me va a dejar mentir, muchos hermanos han abandonado las filas, han dejado el servicio a Dios. Y usted me puede decir, hermano, ya me está tirando a mí. No, es el Espíritu Santo que está hablando. Esta palabra el Espíritu Santo la puso en mí, y la palabra que Dios pone hay que hablarla, porque si no vamos a tener que dar cuentas a Él. Hermano, muchos han dejado el servicio del Señor por estar enfocados en esta situación. El miedo los ha, hermano, invadido. Y hermano, y cuando déjeme darle un testimonio que yo sé que más de alguno le va a ayudar. Cuando esto comenzó, hermano, yo me levantaba, hermano, a las 6, a las 5, pero no piense que a orar, a encender la televisión. Oiga bien, me encendía la televisión y antes de irme a trabajar, una hora de ver noticias, a ver cómo está, hermano, y que el virus va creciendo en El Salvador, y que en Guatemala ya hay tantos casos, y que en Costa Rica, y que llegó a Alemania, y que llegó a la India, y que esto y esto, hermano. Y hermano, ya me estaba afligiendo. Dios mío, y todos los días, pum, la televisión. Y hermano, en las noticias usted va a escuchar pura muerte, pura desgracia y pura esto, cosas que no podemos ignorarla también, pero que esa situación, hermano, no la vaya a usar el enemigo para desenfocarnos y para hacernos olvidar que hay un Dios poderoso en los cielos. Y hermano, y esas situaciones, esas noticias que yo escuchaba, me estaban desenfocando. ¿Y sabe qué era lo que estaban produciendo en mí? Miedo. Y hermano, ya cuando ya quizás medio tenía reseca la garganta y tosía, yo dije, el virus. Y yo quizás ya no voy a salirle. Y a mi esposa, y salgamos, tenemos que ir a comprar algo, y salimos, hermano, y yo veía, y con miedo, y yo veía para afuera como esas películas que mira Gabo, de zombies. Y yo decía, no hombre, no Gabo, tú no ves esas. Hermano, yo veía a la gente así, de que toda tenía el virus. Porque lo que yo estaba poniendo, lo que estaba entrando a través de mis ojos, hermano, era un espíritu de muerte, un espíritu, hermano, de miedo y de temor. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿A dónde estamos poniendo nuestros ojos en estos momentos, en esta situación? Probablemente a ti te embargue el miedo, probablemente estás atemorizado, no quieres ni siquiera, hermano, salir a la esquina porque sientes que nomás saca la nariz y el virus te para en la nariz. Hermano, si verdaderamente la situación es difícil, no podemos ignorarla. Tenemos que tomar nuestras precauciones, tenemos que apegarnos a las leyes, tenemos que ser sabios, porque la palabra de Dios nos enseña a ser sabios y a ser prudentes, a ver el mal y apartarnos de él. No me vaya a malinterpretar, pero también, hermano, tenemos que entender que hay un Dios que ha prometido protegernos, que hay un Dios que ha prometido cuidarnos, que hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Esta situación no termina hoy, hermano, no va a terminar mañana ni la próxima semana. Esto va para largo, y los días que vienen, el Señor ha hablado que la situación se va a poner más difícil. Y si tú has dejado al Señor, oramos por ti, porque la situación se va a poner más difícil. El Señor me mostraba algo el día de anoche, y se lo voy a compartir. Estábamos, hermano, en la iglesia. No era acá, no era este edificio, pero era esta congregación. Y hermano, y estaba un profeta, se levantó un profeta en medio nuestro. O vino un profeta, no era hispano, ni era de habla inglesa, porque habían dos traductores, el que traducía de esa lengua a inglés y el que traducía de inglés a español, porque la palabra venía para esta iglesia. La situación que viene es difícil, y no quiero ponerle miedo, hermano.
No quiero que usted, el hermano ya a lo mejor lo voy a pagar porque acaba de decir que las noticias y es lo que está diciendo. No, el Señor siempre va a hablar y va a traer palabra a nosotros a tiempo, al pueblo de Dios, para que podamos, hermano, tomar las medidas necesarias y podamos encomendarnos a Él. Y este profeta comenzó a hablar y a decir: así dice el Señor, los tiempos son difíciles. Y comienza a dar una demostración. Y se metía debajo de las mesas. Se metía debajo de las mesas. Y decía: se van a querer esconder. Y se van a querer esconder. Hermano, volvámonos al Señor. La situación que se está levantando, hermano, cada vez es más difícil. Samaria estaba encerrado. Estaban, hermanos, atribulados. Estaban, hermanos, con una incertidumbre grande, estaban con miedo, estaban con temor, igual, hermano, de igual manera como muchos de nosotros estamos, o como muchos de nosotros hemos caído en miedo, en temor. Pero tenemos que saber, hermano, que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y con esto no quiero decirle, hermano, de que haga lo que quiera, vaya donde quiera, venga aquí. No, con esto no le estoy diciendo eso. Con esto le estoy diciendo, hermano, que hay un Dios que no se ha dormido, que hay un Dios, hermano, que está pendiente de sus hijos. Y si Dios ha prometido honrarle en los tiempos difíciles, Él le va a honrar. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos tan enfocados en esas situaciones que nos olvidamos del Dios a quien servimos. El salmista decía en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, de ahí viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Poderoso es Dios para salvarnos, poderoso es Dios para librarnos. Él quiere que nos volvamos a Él. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá ayudarnos en estos tiempos difíciles? Que estos tiempos, hermanos, no nos hagan olvidar las promesas del Señor. Israel había olvidado, hermanos, que había un Dios poderoso. Israel, hermano, a causa de su desobediencia, a causa que el rey los incitó, hermanos, a irse en pos de otros dioses. Israel, hermano, estaba atemorizado a causa de eso. Y Dios, hermano, únicamente estaba esperando que ellos se volvieran a Él, porque la Biblia nos enseña de un Dios paciente. La Biblia nos habla de un Dios misericordioso, y es ese mismo Dios a quien te estamos presentando en esta tarde. El Dios misericordioso, Él está ahí pendiente de ti, esperándote que tú vengas a Él. Y Él, hermano, dice la Biblia que sus misericordias son grandes y abre sus brazos para poder salvarte. Y dice la Biblia que le cocieron a sus hijos y se lo comieron. Y dice la Biblia que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio, la tristeza, la desesperación. Verse, hermano, que no podía hacer nada siendo un rey. Este virus ha venido a poner a temblar todo el mundo. Naciones, reinos fuertes, son impotentes, no pueden hacer nada. El único que puede hacer algo por nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Y no nos cansaremos de decir eso. Es el único que tiene la respuesta, hermano, a toda dificultad, a toda circunstancia difícil que se levante. No hay respuesta, hermano, en otros dioses. No hay respuesta en ninguna artimaña, en ninguna estrategia humana. La única respuesta la encontramos en Jehová de los ejércitos. Este virus, hermano, alguien dijo por ahí que estamos luchando contra un enemigo invisible, y es cierto, no lo vemos, mas la sangre poderosa de Cristo nos cubre. La sangre poderosa de Cristo nos cubre. Bendito sea el nombre del Señor. No sabemos por qué el rey se molesta con Eliseo, porque dice el verso 31 que el rey expresa: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo de Safat queda sobre él hoy. O sea que le iba a quitar la cabeza. Desconocemos por qué este rey se molesta. No hay registro de que, ¿por qué? No hay registro, hermanos, que nos diga de que Eliseo haya venido a profetizar esta hambruna, que haya venido a profetizar esta calamidad para Samaria. No hay registros, hermanos. Pero lo que nos lleva, hermanos, nos da una pauta a pensar es de que el rey se molesta con él
porque reconocía a Eliseo como varón de Dios. Eliseo era muy usado por Dios, el doble de lo que era Elías, porque usted bien lo sabe y la ha leído, que él fue investido con la doble unción que Elías operó en esta tierra. Y se molesta a él, ¿por qué no está pasando esto? Y si usted lee el capítulo 6, hermano, cuando los sirios vinieron a atacar a Israel, Dios los libra por mano de Eliseo. Dice la Biblia que Dios pone ceguera en los sirios. Y dice la Biblia, hermano, de que poniendo ceguera en los sirios, Eliseo ora a Dios y le dice: Jehová, ciega a estos hombres. Y dice que los cegó, y dice que Eliseo se los lleva, usted lo puede leer en el capítulo 6, se los lleva y los saca y los lleva allá por Samaria. Y dice que de ahí ora él a Jehová nuevamente para que le devuelva la vista, y abren la vista. Y se dan cuenta que están enfrente enfrente, hermano, del rey de Israel. Y dice el rey: hoy sí, los mato, dijo, porque ya me los pusieron aquí. Y Eliseo le dice: no los mates, le dice. Haz bien con ellos, mejor. Déjeme parafrasear, usted puede leer en el capítulo 6. Haz bien con ellos, porque los vas a matar, hombre. Mejor darles comida y que se vayan. Hermano, el rey de Israel se olvida, hermano, de cómo Jehová, cómo el Dios poderoso, el Dios de Israel, tuvo misericordia con ellos mismos, salvándolos de sus enemigos. Olvida esto, hermano, y la agarra en contra del siervo de Dios, diciendo: así me haga Dios y me añada si la cabeza de este hombre permanece en su cuerpo. La voy a cortar y lo voy a matar. Se molesta, hermano, por lo que está atravesando. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que muchas veces cuando nos pasan situaciones difíciles a nosotros, queremos buscar un culpable? O solo a mí me pasa, creo yo. O más bien dicho, solo a mí me ha pasado. Hermano, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos y nuestros hechos. Si fallamos al Señor, hermano, y eso va a traer consecuencias en nuestra vida, nada más reconozcámoslo. David, dice la palabra del Señor, que él reconoció que había hecho mal en censar al pueblo. Lo reconoció y se volvió al Señor. Eso es lo único que el Señor nos pide. Sin embargo, este rey, hermano, se molesta y dice: así me añada Jehová si el día de mañana no le vuelo la cabeza a Eliseo. Se molesta porque ahí estaba el siervo del Señor, aquel que les había ayudado, aquel que era, hermano, y era bien amigo con el rey. Porque si usted lea la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que era amigo con el rey. Cuando leemos, hermano, el milagro que Dios hizo en la tsunamita, Dios a través de Eliseo, y dice que después, hermano, cuando la tsunamita viene y le visita, dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que vaya y hable con el rey? Usted se va a dar cuenta que había una relación entre el rey de Israel y entre el profeta de Dios. Eliseo, hermano, no apoyaba la corrupción del rey de Israel, pero sabía, hermano, también que era aún peor para Israel ser conquistado por los sirios. Eso, hermano, lleva a Eliseo a reunirse con los ancianos. Si usted lee todo el capítulo, desde el versículo 24 hasta terminarlo, dice que Eliseo estaba sentado en la casa y con él estaban los ancianos, estaban conversando de cómo vamos a llevar esta situación. Tal vez los ancianos estaban buscando, hermano, una respuesta, porque sabían que ahí estaba el varón de Dios, a quien Dios le hablaba y por el medio quien Dios hacía los milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaban hablando ahí, pero sin embargo el rey, hermano, se molesta. El rey se molesta porque ya no estaba Elías, hermano. El Eliseo, hermano, vemos a un Eliseo, hermano, que tenía una amistad con el rey, que ayudaba al pueblo. Dios operaba en esa forma a través de Eliseo, hermano, a través de milagros y de prodigios. Sin embargo, a través de Elías, usted sabe que el mensaje de Elías no era muy bien aceptable para los reyes. No era muy bien aceptable, porque siempre el mensaje que Elías trajo a Israel era un mensaje, hermano, de juicio. Era un mensaje de advertencia. Era un mensaje, hermano, de sacarle, como dicen en mi país, los trapitos al sol al pueblo que habían dejado al Dios viviente, al Dios poderoso, y se habían en pos de los Baales. Ese era el mensaje. A Elías no muchos lo querían. ¿Se imagina lo que es tener de enemigos a Elías en estos tiempos? Que usted publique algo en contra de Elías ahí en el Facebook, o que haga un meme de Elías y le diga, y lo vea a Elías y diga: así me añada Jehová
si no desciende fuego y te quema esa computadora, y que queme la fábrica también que la hizo. Hermano, sin embargo, Eliseo desconocía. ¿Y por qué la agarra conmigo? Porque el hombre, hermano, al ver su impotencia de no saber qué hacer, hermano, estaba echándole la culpa al hombre de Dios. Estaba culpándolo al hombre de Dios. Tal vez pasó en la mente de él, bueno, si aquí está el hombre de Dios, ¿por qué no hace algo? Porque el poder no está en el hombre. Muchas veces nosotros, la iglesia, hermano, muchas veces hemos confundido. Pensamos de que el poder está en el pastor o está en los líderes. El poder está únicamente sujeto a aquel que lo dio a la iglesia. Su nombre es Jehová de los ejércitos, aquel que prometió su Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Ese poder está sujeto únicamente y exclusivamente a Él. Nosotros no tenemos, hermano, la autoridad para quizás decir, ¿sabes qué? Tú te sanás. Porque si fuera así, hermano, si el poder nosotros lo manejáramos a nuestro antojo, pusiéramos mano únicamente a aquellos que nos caen bien. Pero a aquellos que nos caen mal, al contrario, este se muere mañana y no amanece vivo. El hombre, hermano, estaba molesto porque ahí estaba el varón de Dios y no hacía nada, porque ya los había librado la primera vez. Olvidándole así que el que hace la obra se llama Jehová de los ejércitos y no el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Probablemente el rey pensó que Eliseo había traído juicio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy común entre nosotros que culpemos a alguien más de nuestra calamidad. La situación no era alentadora en Israel. La situación no era nada alentadora. Era, hermano, como llegar a un lugar y quedar en shock. Era como ver una película de esas, hermano, que usted sabe, de esas que se comen uno con los otros. Imagínese usted, hermano, póngase a pensar, llegar a la ciudad de Tabor y ver que se están comiendo unos con otros. Eso, hermano, era algo que podía, hermano, sacarle carrera a cualquiera. La situación era difícil. El pueblo había olvidado al Dios de Israel. Y dice la Biblia que ellos se comían los unos con los otros. Dice que pagaban grandes cantidades por una cabeza de asno. Ya leímos eso. Dice que pagaban grandes cantidades por eso y que se comían a los humanos, hermanos. La situación era bien difícil. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en la actualidad? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en la actualidad? ¿Acaso la economía no va de mal en peor? Y usted puede decir, eso pasó en los tiempos antiguos. No, eso lo estamos viviendo nosotros hoy en día también, tal vez en diferente, hermano, escala, en diferente magnitud. Lo estamos viviendo hoy en día. Y el Señor nos está hablando en esta hermosa noche que nos es necesario volvernos al Dios poderoso. No pongamos nuestra mirada en los hombres, no pongamos la mirada en el sistema, no pongamos la mirada en los gobiernos, porque ellos fallan, ellos son traicioneros. Pero el único que es fiel, hermano, para cumplir sus promesas es Jehová de los ejércitos. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Nos hemos olvidado del Señor. Israel se había olvidado de Dios yéndose en pos de los dioses ajenos. Este hombre era un idólatra. Este rey, hermano, como lo era Joram, era un idólatra que había dejado a Dios también y que se había complacido en hacer lo malo. Había, hermano, dice la Biblia, la Biblia nos enseña, hermano, que este hombre había hecho 2 becerros. Y usted, como lo dije al principio, lo puede leer después en el 1 Reyes capítulo 12. Hizo 2 becerros porque tuvo miedo. El rey Joroboam hizo 2 becerros y este rey anduvo en los caminos de él. Eso quiere decir que anduvo también en la idolatría. Puso también, hermano, una estatua de imagen de acera. También dice la Biblia, hermano, de que hizo lugares altos para sacrificar, para hacer altares, y puso sacerdotes también que no eran de la tribu de Leví, haciendo así, amado hermano, pecar al pueblo, llevando así, hermano, la perdición a ese pueblo, y en cuya perdición iba a caminar este rey del cual estamos hablando en esta hermosa noche. Nos es necesario volvernos al Señor. Dice la Biblia que Dios nos ha amado desde el principio.
Desde el principio, desde antes de la creación del mundo, Él ya nos había amado, porque dice que con amor eterno Él nos amó. Sin embargo, hermanos, nosotros hemos olvidado ese amor. ¿Cuántas veces hemos prometido al Señor: Señor, si me sacas de estas, yo te prometo que te sirvo? Señor, mira, la verdad que la situación aquí en mi país está difícil, pero yo te pido que si me abres una puerta, yo te voy a servir. Y las promesas las dejamos a un lado. La Biblia nos habla en el libro de Eclesiastés que cuando prometamos algo al Señor, no tardemos a cumplirlo, o si no, mejor no prometamos nada. Hermanos, si hay un Dios, si hay alguien que es bien detallista y se fija en todo, ese es el Señor a quien nosotros servimos. Y nosotros pensamos: no, hombre, tanto debe ser que el Señor se fije. Y de todas maneras el pastor ni sabe. Yo le voy a decir al pastor de que no pude ir porque la situación, me sentía rendido. Pero después allá vemos la foto que anda allá en el parque. Hemos dejado al Señor. Le hicimos promesas al Señor de que le íbamos a servir. Le hicimos promesas al Señor y nos pasó las de Pedro. No, Señor, yo la verdad es que todos te dejen, yo no te voy a dejar y yo no te voy a negar, Señor. Y a las primeras, mira, salió corriendo. Hermano, en los tiempos difíciles es donde va a ser probada nuestra fe. En los tiempos difíciles, en las circunstancias difíciles, es donde nos vamos, hermano, a dar a conocer como verdaderos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios lo conoce a Él como su Padre. El verdadero hijo de Dios, hermano, reconoce que aunque la situación sea difícil, hay alguien que no lo va a dejar ahogarse, hay alguien que no lo va a dejar hundirse, sino que siempre su mano va a estar, hermano, presta a salvarnos y a rescatarnos para ponernos en lugares mejores. Así ha dicho el Señor y así lo ha prometido. Dios, en su gran amor a su pueblo, envía palabra por medio de Elías. Y estamos terminando. Yo sé que es un tema bien largo y no podemos desarrollarlo en tan poco tiempo, pero el mensaje que Dios trae a nosotros, yo sé que lo está recibiendo. Y dice que Dios, en su grande misericordia y en su gran amor para el pueblo, envía palabra al pueblo por medio de Eliseo. Y en el capítulo 7 dice: dijo entonces Eliseo, porque dice la Biblia, hermano, que con aquel furor que el rey tenía, dice que envió un hombre. Y dice la Biblia que envió a él un hombre. Y no lo envió, hermano, para llevarle una tarjeta del Tim Hortons. No lo envió, hermano, para llevarle un presente. Lo envió, hermano, con la intención de volarle la cabeza. Pero, hermano, el Señor le revela por el Espíritu a Eliseo, hermano, de que venía un hombre, y le dice a los ancianos: viene un hombre ya que viene con la intención de cortarme la cabeza. Y usted puede seguirlo leyendo desde el 32 en adelante. Y dice en ese versículo 32: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Porque recordemos que este era hijo de Acab, aquel hombre, hermano, que hizo lo malo delante de Dios también. Porque aparte, hermano, de adorar a los Baales, se juntó con aquella mujer, con aquella sierva que se llamaba Jezabel. Mirad pues, le dice, cuando viniera el mensajero, cerrarle la puerta. Y dice que no había terminado de hablar cuando ya él estaba ahí, en la puerta. Y le dice en el versículo 33: ciertamente este mal de Jehová viene. Hermano, qué difícil, ¿verdad? Nosotros sabemos de que la situación que estamos viviendo personalmente, hermano, puede haber ocurrido por dos cosas. Una es porque hemos entrado en el proceso de capacitación, hemos entrado en el proceso de formación, hemos entrado en el proceso, hermano, que Dios nos está dando para llevarnos al lugar donde Él ya nos había predestinado llevarnos. Y por eso estamos en ese proceso. Pero si es por esa forma, por esa circunstancia que estamos pasando dificultades, hermano, el Dios grande y poderoso nos va a fortalecer, nos va a sacar y nos va a pulir, hermano. Y cuando salgamos de ese proceso, daremos testimonio que hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero la otra forma por la cual estemos pasando esta situación es porque le dejamos a Él. Es porque dejamos de servir al Señor. Y, hermano, y lo reconocemos, pero no nos volvemos a Él. Dice que este hombre que llegó, dice, ciertamente este mal ha venido de parte de Dios.
Y entonces terminando dice en el capítulo 7, Eliseo le dice entonces: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá la sea de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Usted puede estudiar y puede hacer sus indagaciones acerca de cuánto es en la actualidad todo esto, pero lo que quiero decirle en estos momentos, hermano, que Eliseo estaba profetizando en aquel mismo tiempo por palabra de Dios, que la mano salvadora, la mano restauradora, la mano, hermano, auxiliadora del Jehová de los ejércitos iba, hermano, a estar a favor del pueblo, y lo hace por amor a su nombre y por misericordia a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios amoroso a quien servimos. Ese es el Dios misericordioso a quien servimos. Él no se complace en nuestro sufrimiento, sino, hermano, que nos da tiempo, sino que nosotros mismos, por nuestra forma de caminar, nos hemos, hermano, metidos en ese hoyo en el cual nos encontramos. Profetiza el hombre de Dios y le dice: así ha dicho el Señor, los tiempos van a mejorar. Así ha dicho el Señor, los tiempos van a mejorar para el pueblo, porque Dios se complace en hacer misericordia. Dios, por amor a su pueblo, no solamente les proveyó de alimento como lo habló por medio de Eliseo, sino que también los libró de la mano de sus enemigos. Ese es el Dios a quien servimos nosotros. Dios no solamente, hermano, te va a sacar de aquella situación, sino que juntamente con ese rescate te va a abrir puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted lo dice, hermano, usted no sabe, probablemente usted está hablando de esa manera porque quizás usted no ha pasado situaciones difíciles. Hemos pasado situaciones difíciles, y eso nos da más autoridad de predicar el mensaje de Dios y testificar que hay un Dios fiel y verdadero sentado en su trono. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor, hermano, nos ha prometido abrir camino donde no lo hay. El Señor ha prometido, hermano, proveer de la nada. Así como Dios proveyó, hermano, aquella viuda que fue visitada por Elías, así como Dios proveyó alimentos a ese hogar, así Dios va a proveer alimentos a tu vida. No, a veces nos gusta mucho que nos hablen de provisión, que nos hablen de, hermano, del Dios que prospera económicamente y todo esto, hermano, pero no queremos hacer caso a la palabra, no queremos volvernos al Señor. Todas esas promesas se hacen reales en nuestra vida cuando reconocemos que hemos fallado y nos volvemos a sus caminos. Dios rescata a los pobladores de Samaria. Dios rescata a estos hombres en su grande misericordia, y en esa misericordia abarcó aún hasta el rey de Israel por amor a su nombre. El Señor los rescata y dice que también los rescató de manos de sus enemigos, porque dice que los confundió. Y usted lo puede leer todo el capítulo 7. Dice que confundió, hermano, a los sirios. Dice que venía y ya era plan de parte de Jehová. Y dice, hermano, que hizo que los sirios escucharan un estruendo grandísimo, escucharan un estruendo como de un ejército, hermano, que iba preparado para destruirlos. Pero no había nada. Ese es el Dios a quien servimos. Nuestro Dios obra de formas que muchas veces no las vamos a entender, hermano, ni se preocupe por entenderlas, porque esa es la forma como Dios obra. Y Dios no nos va a revelar ciertas cosas, hermano, que son exclusivamente de Él. Dice que la Biblia en el capítulo 7 que Dios confunde a los sirios, y salieron huyendo y dejaron el campamento solo. Y usa 4 leprosos. Usted lo puede leer más adelante. Y usa 4 leprosos. Los leprosos estaban, hermano, en la entrada de la puerta de la ciudad, porque no podían entrar. Y dijeron, bueno, si entramos nos morimos de hambre, y si nos quedamos aquí también nos vamos a morir. Mejor corramos la suerte y vamos mejor de los sirios, a ver si ahí hallamos algo. O puede ser que hagan misericordia con nosotros o nos maten. Y dice que se fueron los leprosos. Y dice, cuando llegaron no hallaron nada. Hermano, y usted se pone a pensar, Dios usó 4 leprosos. Y si usted lee la Biblia, hermano, nosotros pensamos, y hermano, ahí cuando caemos en un error grande y juzgamos por vista. ¿Y Dios qué va a poder usar a ese muchacho? Y no, hombre, lo que me dijo, es que yo no siento de Dios de que yo me tengo que arrepentir. Hay que afligirlo entonces. Y hermano, usa 4 leprosos, los lleva allá al campamento, hermano, de los sirios, y se dan cuenta ellos que no están ellos, hermano, y comen, se alimentan, se visten, hermano, y traen la noticia, dice la palabra del Señor aquí a Samaria.
Y dice que traen la noticia y le dan la noticia, y la noticia llega al rey, y el rey manda a hombres, hermanos, a ver. Y cuando los hombres llegan a ver, los soldados llegan y dan fe de que lo que los leprosos dijeron es cierto. Dice, traen la noticia al rey y todo el pueblo sale, hermano. Y se cumplió la palabra que Jehová había hablado, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, alabamos y bendecimos su nombre, le damos gloria y le damos honra al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Acaso no es el Señor el que nos prometió estar con nosotros? ¿Acaso no es el Señor el que dio sus promesas? ¿Acaso Dios no prometió enviar a su Espíritu Santo y Él está aquí en este lugar? ¿Acaso el Espíritu de Dios no mora en nosotros? ¿Es Él el que echa fuera el temor? ¿Es Él, hermano, que nos está dando la seguridad de que Cristo viene pronto? ¿Es Él el que está dando testimonio en estos tiempos, hermano, que Cristo está a las puertas? Él ha prometido estar con nosotros. Es Él el que nos va a librar de toda preocupación, de toda maldad, de toda tribulación en estos tiempos difíciles. Voy a invitarle a que se ponga de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Sé que ha sido un tiempo refrescante en la palabra de Dios. Yo sé que el Señor ha hablado a nuestras vidas, habló a mi vida y yo sé que habló a la suya a través de esta palabra. Es la palabra la única que puede transformar al hombre. Es la palabra de Dios, hermano, que puede parar toda circunstancia o toda dificultad o toda situación que se haya levantado en nosotros. Es únicamente a través de la palabra de Dios que vamos a encontrar paz y vamos a encontrar refugio y socorro para nuestras vidas. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, Dios, por tu palabra, Dios, que es vida en nosotros, Señor. Tu palabra, Padre Celestial, nos confronta, pero también tu palabra, Señor, nos da vida. Tu palabra también, Padre Celestial, nos levanta. Tu palabra, Señor, también renueva nuestras fuerzas, oh Dios. Es tu palabra, Señor, la que trae vida. Es tu palabra, Señor, la que hace cesar, oh Dios, toda calamidad, toda tempestad, Señor. Es tu palabra, Padre Celestial, la que nos da testimonio, Señor, que tú vienes pronto. Es tu palabra, Padre Celestial, la que nos hace entender, Señor, que es necesario que a través de estas grandes tribulaciones, a través de grandes dificultades, Señor, entremos en el reino de los cielos. Dice tu palabra, Señor, que desde los tiempos de Juan el Bautista, Señor, el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos, Señor. Te pido que traigas paz, te pido que traigas tranquilidad, Señor, a las personas, oh Dios amado, que están atravesando momentos difíciles, Señor. Tu palabra, Padre Celestial, nos enseña que tu Espíritu Santo nos genera paz, nos genera confianza, nos genera tranquilidad, Señor. Y donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, oh Dios. Tú dijiste en cierta ocasión, Señor, que nos dejabas paz, oh Dios, y que tu paz no era como la que el mundo nos da, Señor, porque tu paz sobrepasa entendimiento humano, oh Dios. Oro por aquellas personas, Señor, que están atravesando momentos difíciles de salud, Señor. Oro para que tu palabra, Señor, se haga vida en ellos, oh Dios. Padre Celestial, eres tú, Señor, el que da, Padre amado, fortaleza. Eres tú el que da, Padre Celestial, esperanza, Señor, aquel que no las tiene, oh Dios. Oramos, Señor, por aquellas personas, oh Dios, que están en una camilla, en un hospital, Señor. Oramos para que tú los restaures, para que tú los levantes, Padre Celestial. Oramos, Señor, por aquellos que han sido diagnosticados, Señor, con cualquier enfermedad, Padre. Oramos para que sea tu mano poderosa sanando, Dios. Eres tú el único que sana, Padre, sin necesidad de bisturí, Señor. Eres tú, Padre, aquel que opera sin necesidad de bisturí, Señor. Eres tú, Padre Celestial, el que levantó de en medio de los muertos, Señor, a Lázaro. Ese eres tú, el Dios de la vida, Señor. Oramos por aquellos que están pasando momentos difíciles en su salud, Señor. Por aquellos que les han diagnosticado, Padre Celestial, enfermedades que humanamente no pueden ser sanadas, oh Dios. Oramos por ellos, Padre. Oramos por sanidad, Señor. Oramos porque tu voluntad, Señor, se haga vida en ellos, Padre. Oramos, Señor, para que aquellas personas, Padre Celestial, que están pasando, Señor, dificultades familiares, Señor, problemas en sus familias, problemas con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, Señor. Ven tú restaurando la familia, Padre.
Padre. Ven tú haciendo, Padre celestial, como tú quieres, Señor, en la vida de las personas. Oro, Padre celestial, por los miembros de esta congregación, Iglesia Jesucristo, la roca eterna, Dios amado. Oro, Padre celestial, para que seas tú guardando su corazón, Señor. Seas tú, Padre celestial, hablándoles, Señor, a su corazón. Sé tú, Padre, tratando con ellos, Dios amado. Habla a través de sueños, Padre. Habla a través de visiones, Señor. Habla, Padre celestial, a través de tu palabra. Manda, Padre celestial, palabra a través de tus siervos, Señor. Aquellas personas que están desesperadas, Padre. Aquellas que piensan, Señor, que todo está perdido, Dios. Tú eres esperanza, Padre celestial. Tú eres esperanza para este mundo perdido, Señor. Tú eres la esperanza para tu pueblo, Padre. Así como aquellos moradores, Padre celestial, de Samaria se encontraban desahuciados, se encontraban desesperados, Señor. Así probablemente hay personas que estén pasando dificultades, Señor. Probablemente hay personas que no le sienten sentido a la vida, Señor, y que ya no quieren vivir, Señor. Aquí dice el Señor: yo soy vida, yo soy esperanza, dice el Señor. Yo estoy obrando aún en tiempos difíciles. Mi mano no se ha cortado para salvar, ni mi oído se ha cerrado para oír, dice el Señor. Yo estoy presto a la oración de aquel que se vuelve a mis caminos, dice el Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Yo bendigo, Padre celestial, la vida de aquellas personas que nos han sintonizado, Señor. Añade bendición, Padre celestial, a sus hogares. Sé tú guardando sus corazones, Señor. Gracias te doy, Padre celestial, por los líderes que has puesto en esta congregación, Señor, por nuestro pastor, Padre. Gracias, Señor, porque estás obrando tu voluntad en nosotros, Señor. Gracias te damos por lo que vas a hacer, oh Dios. Te pedimos que nos libres, Padre celestial, que nos libres, Señor, de dudar de tu obra, Padre. Que nos libres, Padre celestial, de dudar de la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos hagas entender, Señor, que si a la verdad los tiempos que vienen son más difíciles, oh Dios, más tu Espíritu levanta bandera, Padre. Gracias te doy, bendito Dios, por tu presencia en este lugar y en cada uno de los hogares, Señor, que nos han sintonizado. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén.